13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para participar en el balotaje entre Daniel Noboa y Luisa González. Resultaron vencedores de la primera vuelta del pasado 20 de agosto. Todo esto en medio de un escenario de violencia propiciada por el narcotráfico. Llega el momento del análisis y lo hacemos con el señor Clever Chica Zambrano. Nos conectamos hasta Ecuador y le saludamos. ¿Cómo está? Mucho gusto para toda la audiencia, Natacha. Qué gusto. Saludos a usted. Señor Clever, fíjese, estas elecciones se dan en un ambiente donde la violencia es protagonista. ¿Cómo ha sido el cierre de campaña de los candidatos teniendo en cuenta la difícil situación de inseguridad que vive el país? Bueno, la inseguridad no es en todo el país. La inseguridad es en las grandes ciudades. Quito, Guayaquil, Puerto Viejo, Machala, Cuenca un tanto, pero el resto de ciudades al interior del país no hay esos brotes ni ese porcentaje de violencia que hay en las ciudades que he citado. El día domingo nos aprestamos los ecuatorianos a elegir al que sería el 45 presidente, el 46 presidente que vamos a elegir en nuestra vida republicana, después de 43 años que ya tenemos de habernos reintegrado a la democracia. Vamos a elegir un presidente o una presidenta, 14 millones de ciudadanos que estamos aptos para el voto acá en el Ecuador. Señor Clever, algunas encuestas dan un ligero repunte al candidato Daniel Noboa, que no fue precisamente el triunfador de la primera vuelta, sino la señora Luisa González, candidata del correísmo. ¿Cómo está el escenario previo a este domingo? Y de acuerdo a los datos recogidos por estas encuestas, ¿cuál de los dos candidatos tiene más oportunidades de llegar a la presidencia? Hoy las encuestas o encuestadoras están también un tanto confundidas porque hay un buen sector de la población que no delata o no hace conocer por quién estima votar el día domingo. Pero lo que aproximadamente podríamos decir que estas diferencias entre el candidato Noboa y la candidata González no hay una diferencia abismal, ni considerable, ni acentuada. Yo podría decirle que en estos momentos, hoy día viernes, que no sabemos cuál puede ser el ganador. Pero si me explico, el candidato Noboa tiene muchos adeptos en la juventud. Yo diría muchos. La candidata González tiene muchos adeptos en la clase popular, en las clases populares. En las clases altas tiene muchos adeptos el candidato Noboa, de tal forma que cuantificando los números, yo no me atrevería a decir hoy quién es el ganador. En este sentido, como está el escenario político, que está muy marcado además por la violencia, ¿qué es lo que más le exigen los ciudadanos ecuatorianos a los candidatos para llevarlos a la presidencia? Dos factores importantísimos. El primero es restablecer la seguridad ciudadana. Eso es lo primero que pide el ciudadano en cualquiera de las capas sociales. Y lo segundo, lo económico. Mejorar lo económico porque hay un alto índice de desempleo, la pobreza ha aumentado, los precios han aumentado, de tal manera que hoy el ciudadano ecuatoriano ha perdido calidad y nivel de vida, de tal manera que estos dos factores se han convertido como casi primordiales para el nuevo presidente que ejerza la primera magistratura y que se dedique a lograr, insisto, a restablecer la seguridad ciudadana y a mejorar la situación socioeconómica del Ecuador.
Fíjese, señor Clever, estas elecciones llegan a un ambiente extraordinario tras la muerte cruzada que anunció Guillermo Lasso en el pasado mes de mayo, con lo cual cualquiera de los dos candidatos que resulte vencedor tendrá un periodo presidencial muy corto. En este corto periodo, ¿qué necesita urgentemente el Ecuador por parte del ganador de esta contienda? El que gane primero tiene que fijar un norte donde vaya lo económico acompañado de la seguridad. Es lo primero. Y lo segundo, darle confianza a los agentes económicos. Me refiero a la familia, a la empresa y al mismo gobierno. Entonces, hay que también restablecer o crear un ambiente bueno para la inversión, porque nosotros, el Ecuador, su economía no ha tenido inversión extranjera, que es la que más necesitamos hoy, teniendo un esquema monetario que es la dolarización. Nosotros no emitimos dinero, por lo tanto necesitamos sí o sí que ingrese dinero fresco acá al Ecuador. Gracias por este análisis, señor Clever. Estaremos muy atentos a lo que sucede este domingo en Ecuador. Ha sido un placer escucharle. Igualmente, gracias a su audiencia también. Gracias a usted. Ahí tenían, amigos, un análisis de cómo está el escenario político y electoral previo a esta segunda vuelta electoral, un escenario marcado por la violencia propiciada por grupos que han estado de alguna manera alimentados desde el exterior y han generado violencia política en el país, además de una precaria situación económica que ha sido parte de lo que ha dejado la pandemia de COVID-19 en el país. Con este análisis hacemos una pausa y, por supuesto, al regreso seguimos analizando todo el escenario político previo a este balotaje.